¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera clase de gestión de los recursos humanos. Eh, lo que vamos a ver hoy es un poco de conflictos, ¿sí? Que es la siguiente unidad. Esta la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? A la unidad de conflictos. ¿Por qué? Porque en la segunda parte le vamos a pedir un trabajo práctico, ¿sí? Eh, bueno, básicamente, perdón, los conflictos surgen porque las personas tienen intereses y objetivos idénticos. Perdón, nunca tienen intereses y objetivos idénticos. Entonces, las diferencias personales en cuanto a intereses, objetivos, siempre conducen a alguna especie de conflicto. En general, los conflictos personales generan la mayor parte de los conflictos en las organizaciones, ¿sí? Cuando estos son solucionados y resueltos debidamente, siempre conducen a cambios en la organización, eh, generando una innovación, ¿sí? No obstante, cuando son resueltos indebidamente, ¿sí? O solo en parte, producen un enfrentamiento entre la organización y sus miembros, el sindicato que los representa, y bueno, en general terminan en el Ministerio de Trabajo. El conflicto y la cooperación, ¿sí? Son elementos que forman parte de la vida de las organizaciones. En la práctica, ¿sí? Decimos que conflicto y organización están íntimamente ligados, de modo que la resolución del conflicto se entiende más bien como una fase del esquema de conflicto y cooperación, y no como una resolución final del conflicto. A ver, me explico. El pensamiento administrativo ha ocupado a fondo de los problemas de cómo lograr la cooperación y sanar los conflictos. Entonces, para que haya una resolución del conflicto se necesita cooperación. Es algo relativamente lógico, porque en las mismas discusiones y peleas en ciertos familiares, si no se coopera de ambos, en un ejemplo, ¿no? Si no hay una cooperación de ambos, no se va a terminar nunca el conflicto, ¿sí? El conflicto no es casual ni accidental, sino algo inherente a la vida de la organización, o, en otras palabras, algo inherente al ejercicio del poder. Conflicto significa la existencia de eh, ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos o encontrados que pueden chocar. Siempre cuando se habla de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución, consentimiento, consistencia, armonía, se debe recordar que esas palabras presuponen la existencia o la inminencia de sus contrarios, como desacuerdo, desaprobación, disensión, infracción, etc. La sociedad y la civilización, requisitos básicos de la vida humana, son viables gracias al elevado grado de congruencia de los objetivos de los hombres, o cuando menos con respecto de algunos mecanismos o reglas de conducta que impongan orden y concierto. Así como las fuentes de cooperación residen en las semejanzas reales o supuestas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es que de intereses de individuos y las organizaciones, de igual manera las fuentes de conflicto se encuentran en algún grado de divergencia real o supuesta de los intereses. Uno de los propósitos de la administración debería ser crear condiciones o situaciones en las cuales el conflicto, como parte integral de la vida industrial y organizacional, pudiera ser controlado y dirigido hacia canales útiles y productivos. En situaciones de conflicto, las empresas, las respuestas de un grupo o individuos se pueden tipificar en una escala que va desde los métodos de supresión hasta los métodos de negociación de resolución de problemas, ¿sí? Esto es algo que se viene
relativamente manejando de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos en los métodos antiguos tenemos la supresión, la guerra total, ¿sí? Que son métodos destructivos, la guerra parcial, el concierto, que son parcialmente destructivos, y en los métodos modernos tenemos la negociación y las soluciones de los problemas, ¿sí? Estos son los métodos modernos de resolución de conflictos, ¿sí? Los conflictos obviamente son inevitables, ya que las personas no son iguales y las organizaciones tampoco lo son, ¿sí? Entonces los conflictos son fricciones que se derivan de la interacción entre distintos individuos o grupos. El conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes, sea un individuo, un grupo, una organización, percibe que la otra entorpece o pretende entorpecer uno de sus intereses. A medida que se dé el cambio, las situaciones se alteran, asimismo la cantidad y calidad de los conflictos tiende a aumentar y a diversificarse. El conflicto ocurre dentro de un contexto de relaciones continuas entre personas, grupos y organizaciones, y puede implicar personas, grupos y organizaciones, ¿sí? Por lo general, una de las partes, sea un individuo, un grupo, una organización, procura alcanzar sus objetivos o intereses mediante sus relaciones con las otras partes. El conflicto adquiere vida cuando una parte sufre una interferencia deliberada de alguna de las otras partes, ¿sí? O sea, así el conflicto solo existe cuando ocurre una interferencia deliberada. Esta interferencia es condición necesaria para el conflicto y puede ser activa o pasiva. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones que predisponen un conflicto, ¿sí? Las condiciones antecedentes, inseparables de la vida organizacional y suelen generar conflictos, son tres. Estas son las tres condiciones que predisponen un conflicto. Son la diferenciación de actividades, ¿sí? A medida que la organización crece, no solo se vuelve más grande, sino que también desarrolla partes o subsistemas especializados. ¿Sí? Como resultado de esa especialización, al realizar distintas tareas y relacionarse con distintas partes del ambiente, los grupos empiezan a desarrollar maneras específicas de pensar, sentir y actuar. Es decir, empiezan a tener su propio idioma, objetivos e intereses. Esta perspectiva diferente, resultado de la especialización, se llama diferenciación, concepto que apunta hacia los objetivos e intereses diferentes, incluso antagónicos, lo cual puede generar conflictos, ¿sí? Me tomo un matecito y seguimos. ¿Qué más les puedo decir? La segunda condición que predispone un conflicto, ¿sí? Son los recursos compartidos. Cuando hablamos de recursos compartidos, por lo general, los recursos disponibles son limitados o escasos y se distribuyen en forma proporcional entre las diversas áreas o grupos de la organización. Así, si un área o grupo pretende aumentar su porción de recursos, otra área o grupo tendrá que perder o liberar parte de los suyos. De ahí la percepción de que algunas áreas o grupos tienen objetivos e intereses diferentes, o tal vez antagónicos e incompatibles. ¿Sí? Eso es uno de los problemas. ¿Cuál es la tercera condición que predispone un conflicto? Las actividades interdependientes, ¿sí? Los individuos y los grupos de una organización dependen
uno de otros para desempeñar sus actividades. La interdependencia existe en la medida que un grupo no puede desempeñar su trabajo sin que otro desempeñe el suyo, ¿sí? Entonces ahí es cuando surge el yo hago y él no hace, porque yo tengo que hacer lo que él hace, ¿sí? Todas las personas y grupos de una organización son interdependientes, entonces cuando los grupos se vuelven sumamente interdependientes, surgen oportunidades para que un grupo ayude o perjudique el trabajo de los otros. ¿Me explicó? Estas tres condiciones antecedentes, o sea, diferenciación de actividades, recursos compartidos e interdependencia, crean las condiciones que predisponen al conflicto. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver, ¿sí? Es, a ver, lo que vamos a ver va a ser las condiciones que desencadenan el conflicto, ¿sí? Entonces, decimos que el conflicto es un proceso que se deriva de dos condiciones desencadenantes. Estas son la percepción de incompatibilidad de objetivos, percepción de incompatibilidad de objetivos, y la otra es la percepción de una posible interferencia. Por consiguiente, la parte afectada adopta un comportamiento de conflicto, ¿sí? Así, las condiciones antecedentes que hablamos, las tres anteriores, crean la situación favorable para que ocurran los conflictos. Una de las partes percibe que existe una condición desencadenante, ¿sí? O sea, una de estas dos condiciones desencadenantes, ya sea incompatibilidad de objetivos o posibilidad de una interferencia, empieza a tener sentimientos de conflicto respecto de la otra. Por consecuencia, surge el comportamiento conflictivo. Una parte, para alcanzar sus objetivos e intereses, utiliza una serie de tácticas durante el conflicto, las cuales van desde la resistencia pasiva hasta el bloqueo activo del trabajo de la otra parte. La resolución representa el fin del episodio del conflicto, ¿sí? Resolución no significa que el conflicto ha quedado solucionado o administrado, sino tan solo significa que de alguna forma se ha puesto fin al episodio del conflicto, ¿sí? Por lo general, la resolución se presenta cuando una parte gana y la otra pierde. Cuando hay negociación, cuando se llega a un compromiso o por otros medios que permiten que ambas partes salgan ganando algo. A partir del comportamiento que las partes observen durante el conflicto y del tipo de resolución, van a quedar percepciones y sentimientos residuales que se llaman secuelas del conflicto. Estas generarán percepciones y sentimientos que tendrán las partes cuando se presente un nuevo episodio de conflicto, ¿sí? O sea, va a quedar ya sea un rencor o algo bueno debido a la resolución del conflicto, ¿sí? En realidad, el episodio del conflicto es un ciclo de hechos que se repiten en el cual la resolución y la secuela de un episodio determinan la naturaleza y las características del próximo. ¿Sí? Entonces, lo que ahora les voy a compartir un poco, ¿sí? Va a ser lo que vimos, el cuadro de lo que vimos, ¿sí? Las condiciones antecedentes, que son la diferenciación de actividades, los recursos compartidos, las actividades interdependientes. Esos conllevan a las condiciones desencadenantes, que son la percepción de incompatibilidad de objetivos y la percepción de una posibilidad de interferencia. Esto desencadena en el conflicto, lo cual desencadena en el resultado. Los resultados nos van a llevar a esto, ¿sí? Otra cosa que les voy a mostrar va a ser otro proceso, el proceso del conflicto desde otro punto de vista,
¿sí? Que son las condiciones antecedentes, las condiciones desencadenantes, el comportamiento conflictivo de una de las partes, la resolución, ¿sí? Y la situación posterior. ¿Estamos? Bien. ¿Con qué seguimos? A ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco de los resultados del conflicto, ¿sí? Que esto va a ser, a ver si esto va a ser lo último que vemos. No, bien. Bueno, no, los resultados del conflicto los vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Que va a ser lo último que vamos a ver, los resultados y la administración del conflicto. Y entonces vamos a buscar hacer un segundo trabajo práctico para llevar notas, ¿sí? Esta fue toda la clase de hoy, fue tranquila, concisa, y espero que les sirva, ¿sí? Les voy a enviar un Word con 2 videos acerca de los conflictos en las organizaciones, y así los ven y lo complementan a la clase de hoy. Nada más que eso, les deseo un muy feliz fin de semana largo, que descansen, y bueno, los que falten entregar el trabajo práctico, entréguenlo en tiempo y forma para poder llevarse una buena nota. Recuerden que su nota final es el promedio de todos los trabajos prácticos que vamos a hacer. Nada más que eso, que estén muy bien y muy buen fin de semana.